entonces vamos a dar pauta a la introducción de amplificadores, ¿no? Amplificadores de audio en específico, ¿no? ¿Por qué digo que en específico? Pues obviamente al utilizar la palabra amplificadores, recuerden bien esa palabra en electrónica, amplificar es hacer más grande una señal, ¿no? Recordemos que tenemos dos conceptos, ¿no? Muy marcados en electrónica, atenuar y amplificar, ¿no? Hablando propiamente de las señales, ¿no? De las señales eléctricas, ¿no? Una señal eléctrica se le conoce cualquier señal que nosotros podamos representar a través del tiempo, ¿no? Una señal eléctrica, si por ejemplo usamos nuestro osciloscopio, puede ser, no sé, esta parte de así, ¿no? Es una señal, ¿no? Puede ser una señal, pues no muy bien, representada, vamos a decirlo así, o que presente alguna característica periódica, ¿no? Palabras clave que ustedes tienen que dominar, en el lenguaje de la electrónica, por decirlo así, son estas que están aquí, ¿no? Atenuar, amplificar. Vamos a introducir otras que se llama distorsión, ruido, y todas las que son de características de una señal, ¿no? Recuerden bien que las características de una señal eléctrica, ¿qué características tienen ustedes que están llevando mide e interpreta? ¿Qué características les han dicho que tiene una señal alterna o AC? ¿Qué características les han dicho? Como que puedo encontrar yo si yo pongo unas señales en el osciloscopio y yo puedo ver ciertas características o parámetros, la cual me hagan saber que esta es una señal de tal naturaleza, ¿no? ¿Qué puedo encontrar? ¿De qué se acuerdan de su curso de mide e interpreta cuando usaron su osciloscopio? ¿Qué puedo medir? ¿Qué puedo encontrar? ¿Alguien que me diga? No se peleen, no se peleen. ¿Sí vieron el osciloscopio, muchachos? Con su maestro. ¿Cómo identificar algunos parámetros de una señal alterna? Antes de avanzar, ¿no? A lo mejor les estoy preguntando algo que a lo mejor no han visto, ¿no? ¿Sí se escucha? No, se escucha muy silencio. Hablen, hablen, hablen. A ver, yo los leo, los leo. ¿Lo vieron, no lo vieron? Si no, para mencionarlo. Ni me acuerdo muy bien, esa es la respuesta. Creo que lo hemos visto, pero no me acuerdo. Ok, está bien, ¿no? Es importante, pues, todas estas cuestiones, ¿no? De que si no se acuerdan, pues está bien, ¿no? Pero hay que mencionarlas, ¿no? Gracias. Entonces, algunas características, pues ya las menciono yo, ¿va? Ahora, para recordar. Algunas características que nosotros podemos encontrar en una señal alterna o de cualquier naturaleza, pues tiene cierta frecuencia, una amplitud. La frecuencia, recuerdan bien que es cuántas veces se repite una señal o cuántos ciclos tiene en un segundo, ¿no? Ciclos por segundo y básicamente pues se mide en hertz, ¿no? La frecuencia se mide en hertz. La amplitud, por lo general, nosotros en un osciloscopio medimos la escala, ¿no? Recordemos bien que en un osciloscopio todo esto lo dividimos como en cuadros y empezamos a contar cuadritos y encontramos la amplitud de la señal. La amplitud de la señal se refiere a cuánta energía tiene aquí, ¿no? Tanto de manera máxima como de manera mínima, ¿no? Eso les digo, de manera muy puntual, se le pueden preguntar a su profe, de mide e interpreta, ¿no? Porque aquí estamos en la parte de la cuestión analógica, ¿no? Igual lo voy a mencionar, no se preocupen, ¿no? Pero no tan a detalle como su maestro, ¿no?
Entonces tenemos amplitud, que básicamente es la medida, ya sea de voltaje, en este caso, de una señal. Medida de voltaje, y aquí pueden diferenciar valor pico, voltaje pico o voltaje pico pico, ¿no? Se refiere a cuánto mide de voltaje aquí, ¿no? Máximo y mínimo, ¿no? El voltaje pico sería el voltaje que es de aquí a aquí, nada más, ¿no? Y el voltaje pico a pico, pues es de pico a pico. O sea, todo esto, ¿no? ¿Cuánto mide el voltaje de aquí hasta acá, ¿no? Todo esto. La forma de medirlo, les digo, pues tienen que contar cuadros en el osciloscopio, ¿no? Y ahí sería bastante genial que le preguntaran a su profe ahí, ¿no? Profe, ¿cómo le hacemos para medir una señal alterna, ¿no? Esa es una de las prácticas básicas para las señales alternas, ¿no? Entonces, características, frecuencia, amplitud, podría ser una distorsión, como lo que dice aquí, o un ruido, ¿no? Estas dos palabras que les digo que va a ser parte de su glosario diario o su manejo del lenguaje de la electrónica, estas cuatro, se refiere más que nada, estas dos, de manera muy particular, a la parte negativa, vamos a decirlo así, y no negativo a la parte de que es el voltaje negativo, ¿no? Eso no. Me refiero a la parte, la mejor, no favorable, ¿no? Vamos a ponerle no favorable, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. No favorable con respecto y muy específico a amplificadores de audio, ¿no? Amplificadores de audio. Entonces, nosotros al momento de estar utilizando amplificadores de audio, lo que menos queremos, lo que menos queremos es una distorsión y un ruido. Ok, ¿a qué se refiere una distorsión? Vamos a definir los conceptos, ¿no? Atenuar, ya dijimos que es cuando la señal alterna se hace más chiquita, ¿no? Viene más grande, pasa por un proceso y después se hace chiquita, ¿no? Eso es atenuar. Amplificar viene de un proceso, viene muy pequeña, pasa por un proceso y viene más grande. Vamos a definir esa parte, ¿no? Lo podemos representar de manera muy generalizada como un cuadro, ¿no? Este cuadro X, in, out, ¿sale? Para definir estas palabras, ¿no? Ok, hablando de atenuar. Esto es atenuar entre una señal así, por ejemplo, que mida 5 volts, pico, ¿no? Y la señal de salida pasa por un proceso y ahora mide 3 volt pico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hubo una atenuación, ¿no? Se hizo más pequeña. Antes valía 5, ahora vale 3. Ocurrió un proceso aquí que hizo que se me hiciera más pequeña, ¿no? Eso es atenuar, ¿no? Amplificar, caso contrario, el operador de amplificar, mismo, entra una señal, 5 volts, por ejemplo, y sale, perdón, lo dibujé muy exagerado, algo así, ¿no? A lo mejor salen 15 volts, ¿no? 15 volts pico, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando que está amplificando en un factor de ¿qué? De 3. 5 por 3, 15. Entonces tiene un factor de ganancia de 15. ¿Sale? Esa proporción que tenemos, aquí fue la entrada, in, por, ¿qué? Por el factor de ganancia, ¿no? Vamos a ponerle G, ¿no? En inglés se llama gain, ¿no? Entonces tiene que ver
el factor de gain o de ganancia, el factor de la salida entre la entrada, ¿no? Entonces aquí G es igual al voltaje de salida entre voltaje de entrada, ¿no? Entonces si yo divido 15 volts entre 5, me va a dar 3. Entonces tengo que se está amplificando bajo una etapa que no sé qué es, pero lo está haciendo, lo está amplificando a un factor de 3. ¿Ok? ¿Qué pasa con esta? Si quiero implementar lo mismo, ¿no? Si digo que mi ganancia, en este caso, es un factor que va ya sea a modificar la señal de entrada para darme otra salida distinta de tamaño, vamos a hablarlo con respecto a atenuar, amplificar, ¿sale? Nada más estamos en eso. Entonces la G, para este caso, es igual a salida 3 entre 5. Ok, metemos la calculadora ahí para no batallar. 3 entre 5. Entonces, un factor de 0.6, ¿no? Entonces, encontramos ahí como que un espectro de la ganancia, ¿no? Ahí podemos preguntarnos esa parte, ¿no? Aquí me da un 0.6, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí me va a dar la entrada por 0.6. Entonces, ¿qué quiere decir aquí si lo concentramos en ganancias? Estamos yendo hacia allá amplificadores de audio, ¿no? Entonces, si la ganancia, esta G o este factor de proporción, ¿no? La G es el factor de proporción. Factor de proporción. O como lo conocen en el barrio, la ganancia, ¿no? La ganancia. Sale. Si la ganancia, G, vamos a ponerle un nombre, es igual a 1 en su factor de proporción, entonces aquí no amplifica, no atenúa, ¿sale? O sea que básicamente no hace absolutamente nada, ¿no? Entonces cuando la G vale 1, o sea, si hubiera valido 1, entonces, ¿qué quiere decir? Que lo mismo que entra es lo mismo que sale. Entonces su factor de proporción, pues es 1. Cuando tú multiplicas algo por 1, pues sale lo mismo, ¿no? Es como en matemáticas, ¿no? Si yo lo multiplico por 1, pues es igual a lo mismo que estoy multiplicando, ¿no? Entonces, en cuestión de ganancia de un amplificador, una ganancia G igual a 1 quiere decir que lo que entra es lo que sale, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? ¿A qué va esto? ¿A qué va mi comentario? Si yo bajo de 1, como en este caso de aquí, entonces, ¿qué va a ocurrir con el fenómeno de audio ya sea de atenuar o amplificar? Va a atenuar, ¿no? Ya vimos aquí. Si baja de 1, como el ejemplo que es 0.6, es casi seguro que tu etapa de transistores va a atenuar la señal en un amplificador de audio, ¿no? Amplificador de audio se refiere a nada más como que lo denotan como el nombre, pues, amplificador de audio, pero en realidad todavía no sabemos si va a amplificar o va a atenuar, ¿no? O sea, es el puro nombre, ¿no? Se le llama amplificador de audio, ¿no? Por bautizarlo así, ¿no? Por llamarlo así. Pero todavía no sabemos qué va a ser el amplificador, ¿no? Va a ser un fenómeno ya sea de atenuar o amplificar, ¿no? Hay veces que se tienen que hacer estas operaciones, ¿no? O se amplifica o se atenúa. En este caso, si la ganancia es 1, no va a ser absolutamente nada. Se va a quedar igual, ¿no? Lo que entra es lo que sale. ¿Qué pasa cuando la G es menor a 1? Como el caso de arriba. Entonces va a atenuar, ¿no? De manera simple así, ¿no? Atenuar. O sea, ¿qué quiere decir? Va a ser la señal de entrada más chiquita. ¿En qué factor de proporción? Pues lo que valga G, ¿no? 0.6, 0.3, 0.2, lo que valga abajo de 1. ¿Sale? ¿Qué pasa ahora? Si la G
es mayor a 1. Entonces va a amplificar. ¿Cómo puedo saber eso? Porque lo vi aquí. Calculé mi factor de proporción, la salida entre la entrada me dio un factor de 3, factor de ganancia. Entonces, ¿qué quiere decir ese factor? Que estoy multiplicando mi entrada por 3, ¿no? Entonces, si entraron 5, salieron 15. Entonces, está amplificando en un factor de 3. Es como las proporciones cuando lo ves en matemáticas, ¿no? Cuando vieron en su curso propedéutico de las proporciones, ¿no? ¿Qué tantas proporciones, ¿no? ¿Sale? Entonces, acabamos de definir unos rangos, ¿no? Unos rangos de ganancia para la cuestión de los amplificadores de audio, ¿no? De manera muy facilita esta parte de aquí, ¿no? Ok, estábamos también regresando en el concepto de esto del glosario, ¿no? Atenuar, amplificar. Ok, vamos con los otros. Distorsión. No sé si estoy escribiendo bien distorsión. Lo voy a buscar en el Google, no sé que me esté quemando aquí. Distorsión. Sí, sí estoy escribiéndolo bien. Es con ese. Ok, distorsión y ruido. ¿Sale? Manejamos el mismo esquema, ¿no? X, tengo algo que va a hacer que produzca esto, ¿no? Entrada y salida, lo pongo en términos en inglés, ¿no? In, out, acá también, ¿no? Este que dice VO es voltage out y voltage in, ¿no? Entrada, ¿no? A lo mejor no lo puse, ¿no? Voy a ponerlo de una vez. Yo sé que escribe con J, ¿no? Pero es en inglés. Creo que es así, ¿no? Entry. Vamos a ponerle I mejor, para no pelearnos con el inglés, ¿no? Voltaje de entrada. Ok, entonces tenemos estas operaciones de distorsión y ruido, ¿no? ¿Qué es una distorsión? Ok, entra una señal, así, ¿no? Perdón, la dibujé mal. Vamos a dibujarla bonita. Entra una señal senoidal, ¿no? Así. Normal, tranquila, así. 5 volts. ¿Qué pasa a la salida? Ok. ¿Quién me puede decir qué pasó a la salida de esa señal? ¿Qué sucedió? ¿Qué observan ahí? Si le hago un zoom a la señal. ¿Qué pasó? Entró esta chiquita y salió esta. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo este sistema? Esa representación. ¿La aumentó Ajá, entonces, ¿qué hizo? ¿Se aumentó qué es? el voltaje? Ajá, se aumentó el voltaje, ¿qué es? La amplificó, ¿no? Así es, ahí Amplificó. Guzmán y también Valencia, ¿no? También se los voy a anotar, ¿eh? Que sí, sí dijo. Entonces, Valencia y Guzmán. ¿Sale? Así es, ¿no? Hizo, ajá, la aumentó, ¿no? La amplificó, pero observan otra cosa ahí, algo extraño, o la puso igual o no la puso igual. ¿Qué tiene la señal? ¿Sí se parece a la que entró o no se parece? Ojo, porque la dibujé bien feo, ¿no? Pero,
que no se parece, ¿no? Ok, esto es una distorsión, ¿sale? La distorsión es un primo hermano del ruido, ¿no? Entonces, la distorsión es algo que deforma mi señal de entrada, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que es algo que ya no respeta la misma naturaleza de la señal. Venía así. ¿Qué hizo este sistema? Que no sabemos misteriosamente qué hace, pero sí sabemos que amplificó, porque está más grande, mide 15 ahora, pero la deformó, la puso diferente, ¿sale? Le hizo ahí estas cosas extrañas, ¿no? Les puso así como, así, estas cositas, ¿no? Vamos a decirlo cositas, ¿no? Recuerden que no me gusta decir así como patitas, cositas. Hizo este tipo de onda, ¿no? La deformó. Entonces, una distorsión es una deformación. Es una deformación. Básicamente pierde la naturaleza de cómo venía la señal de entrada, ¿no? La hace otra totalmente, como extraña, ¿no? O diferente, ¿no? Esa es una distorsión. Ok, un ruido. Tenemos la señal de entrada. Ok, un ruido. Ahí está. ¿Qué significa que está pasando aquí? Ok, está entrando 5 volts, ¿no? Y a la salida estoy obteniendo esta cosa extraña, ¿no? Es un ruido. Entonces, un ruido es un fenómeno. Ruidos hay muchos, ¿no? Hay muchas cosas que pueden provocar ruido en electrónica. Ruido electromagnético. Ruido eléctrico. Ok, ruido puede ser un factor externo. Todo lo que altere la señal original, ¿no? Es un ruido. O sea, todo lo que sea un factor externo a lo que nosotros no consideramos en el diseño, ¿no? Todo lo que no consideremos, todo lo externo es ruido, ¿no? Todo lo que afecte a mi sistema es ruido. A mi plan ideal, yo planifiqué hacer un circuito, un amplificador que iba a ser, no sé, un amplificador de tanto por tanto, ¿no? Sin embargo, al momento de yo diseñarlo, me sacó algo así, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo un ruido de algo, algo me está produciendo esto, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que de manera oculta, si se dan cuenta, está el trazo de la amplificación, está amplificando, pero con ruido. Entonces nosotros tenemos que eliminar este ruido. Hay que buscar la forma de eliminar ese ruido. Entonces, básicamente, pues un ruido, como su naturaleza de la palabra es algo que afecta mi señal, ¿no? En este caso, mi señal eléctrica. Por ejemplo, este fenómeno de aquí es un ruido de alta potencia, no, de alta frecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se monta en la señal de baja frecuencia, ¿no? Así se le llama, ¿no? En audio. Eso es un ruido de alta frecuencia. ¿Qué quiere decir? Cuando hacemos señales lentas, por ejemplo, esta es una señal lenta. Si dibujo una senoidal, esa es una señal lenta. Una señal rápida es esto. Dibujo la señal y hago esto. Esa es una señal rápida, ¿no? Que es una frecuencia muy alta. Se repite bastantes veces. Tiene muchísimos ciclos por segundo, ¿no? Si hablamos en términos de frecuencia, ¿no? Entonces es una señal de alta frecuencia, ¿no? Esto es uno de los ruidos típicos que afectan a un amplificador de audio, ¿no? La alta frecuencia.
Muy bien, entonces ya tenemos definido distorsión, tenemos definido ruido, tenemos definido atenuar y tenemos definido amplificar. Ok, me faltó una. Y vamos a agregarla a la lista que está acá. Me falta una que se llama desfasar. Desfase. Ok, estas sí las tienen que tener en cuenta. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5. En su glosario de lenguaje común de electrónica de audio, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces tenemos 5 palabritas que se van a utilizar muy frecuentemente durante el parcial. Amplificar, atenuar, distorsionar, ruido y desfase, ¿no? Vamos a definir qué es desfase. Ok, desfase. Tenemos otra vez el mismo operador. No sabemos qué hace, simplemente va a hacer algo, ¿no? Ya más o menos vamos a imaginar qué hace, ¿no? Tenemos la señal de entrada. Tenemos la señal de salida. Pero extrañamente la pone al revés. Entró así y mi salida se amplificó, ¿no? Se amplificó, pero la puso al revés, la invirtió, ¿sale? Este fenómeno que está aquí, que invierte la señal, que en vez de que la sacara como entró, o sea, así, y de manera amplificada, la sacó de esta manera, la sacó al revés, pero amplificada, ¿sale? Esto se llama desfasamiento, ¿no? Se llama desfasar. ¿De dónde viene esa palabra del desfase, no? Que tiene que ver con la conformación de cómo está hecha una señal eléctrica, senoidal, ¿no? Es una característica también, ahorita la voy a anotar, es una característica que nosotros podemos determinar también en una señal eléctrica, ¿no? Un desfase, ¿no? La fase, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, ¿no? La fase. Entonces, la fase que nos indica a nosotros como un efecto también de, vamos a decirlo así, de ruido, en cierto sentido, ¿no? Para amplificadores de audio, ¿no? Vamos a explicar primero la naturaleza del desfase, ¿no? Entonces tengo ciertas señales, ¿no? Vamos a, espero que se vea esta parte, ¿no? Bueno, no se ve muy bien. A ver si le doy un zoom. Bueno, copiar. Si lo explico con dibujos mejor hechos, los míos están medio fellitos. Ok, un desfase. ¿Qué puede pasar cuando una señal está desfasada? Ok, no sé si ustedes han escuchado cuando en las transmisiones en vivo o en los comentarios, así cuando hacen algún concierto, o cuando traducen una película o algo, a veces hablan y de repente nada más como que mueve la boca y de repente sale el sonido. O a veces cuando está ocurriendo un concierto, el cantante canta, vamos a decirlo así, pues obviamente va a ser cantar, pero de repente como que nomás mueve la boca y de repente ya se produce el sonido, ¿no? No sé si han visto ese fenómeno. Alguien que me pueda decir. Bueno, ese tipo de efecto, se le conoce como un desfase, ¿no? Hay un desfase en el audio. ¿Qué quiere decir? Que la señal o se va a adelantar o se va a atrasar, ¿no? ¿Sale? Aquí se puede ver mejor, ¿no? Se adelanta o se atrasa, ¿no? ¿Qué quiere decir? En términos de audio puede haber cierta distorsión
bueno, en este caso puede haber cierto comportamiento, vamos a decirlo así, para que no suene tan feo, este, que afecte mi desempeño de un amplificador de audio. Uno de esos efectos es un desfase. Estos grados que están aquí tienen que ver con la forma del comportamiento de una señal senoidal, ¿no? Que por lo general va a ser un tipo de señal que nosotros vamos a manejar en amplificadores, ¿no? A veces como tonos, ¿no? Unos tonos, ¿no? Entonces, la señal de entrada, pues tiene cierta naturaleza y tiene una cierta fase. En este caso, esta senoidal tiene 180, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Porque está así derechita, ¿no? Y aquí la podemos ver, ¿no? 180, parte del cero, y está a 180 aquí. ¿Cuándo ocurre un desfasamiento como este? Cuando yo le sumo otros 180, ¿no? Entonces, si yo le sumo 180 grados, entonces esta señal se va a mover y ahora va a empezar en la parte baja. Ahora va a empezar así, ¿no? Nos imaginamos como si se fuera. A veces el efecto ese que dicen que adelantar o atrasar es nada más como si movieran el marco de referencia del tiempo, ¿no? Así como que si se mueve la ventana, pues. El desfase es como si yo hubiera el osciloscopio como una ventana y yo haz de cuenta que la ventana la muevo hacia la izquierda o la muevo hacia la derecha. Ahora yo estoy viendo la señal en una posición diferente, ¿no? En vez de mover yo la señal, pues muevo yo mi ventana y ya nada más veo la señal diferente, ¿no? Es un concepto como lo podemos ver así, ¿no? Entonces, esto está desfasando 180 grados, es un desfase de 180 grados. ¿Por qué? Porque si digo que aquí es 180, aquí empezó mi señal, esta se parece mucho a esta, si hasta le puedo poner color, así y así. Si yo le sumo 180 otra vez, o sea que la recorro, entonces esta ya no va a empezar aquí, va a empezar aquí en cero, ¿no? Si decimos que de aquí a aquí son 180, pues obviamente si lo sumo otros 180, esta se va a recorrer. Recuerden bien que esta es una señal periódica, ¿no? Se repite una y otra vez, entonces va a empezar ahora por la parte negativa. Si le sumo otros 180, es como si yo sumara otro pedazo de estos. Entonces va a empezar en la parte negativa, ¿no? Entonces ocurrió un desfase, ¿no? De manera muy precisa ocurrió aquí un desfase de 180 grados, ¿no? Eso es algo muy típico que ocurre en amplificadores de audio. Los desfasamientos, ¿no? Que básicamente lo único que hacen es mover mi señal y la conformación o la forma en la que ésta se comporta, la naturaleza, pues ya va a ser distinta. Podría interpretarse como un ruido o una distorsión, no en cierto sentido, o depende para qué. O sea, a lo mejor nosotros queremos diseñar un amplificador que no queramos que esté desfasado, ¿no? Y para nosotros pues implicaría un problema, ¿no? Por eso les digo que bajo qué criterio podría ser un problema, ¿no? Lo que sí es un hecho es que el ruido y la distorsión, eso sí son un problema, ¿no? Esto a lo mejor no tanto, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Un efecto, les digo, un efecto muy común de un desfase es en las transmisiones de comunicación, ¿no? Hay un cierto tiempo que nosotros ocurre, por ejemplo, tiene que ver con la distancia, la potencia de la señal, para dónde la voy a mandar, el receptor, todo lo que involucra todos sus elementos, ¿no? Para que ocurra un tipo de fenómenos como este tipo, ¿no? Que desfase la señal, ¿no? Les digo, ocurre mucho en conciertos, a veces en las películas también que traducen. Pero eso tiene que ver mucho también con la lingüística, ¿no? Y cuando traducen las películas de otros idiomas, ¿no? Pues obviamente el idioma original no va a concordar con el idioma que estén haciendo la traducción. Pero a veces así se ven las transmisiones de audio, ¿no? Un desfase, ¿no?
Pareciera que los desfases a veces ocurren mucho, por ejemplo, las noticias cuando hacen en vivos de manera internacional, por ejemplo, que están allá en Israel o así, cosas o alguna noticia. Y no sé si han visto que el camarógrafo, bueno, que la persona que está en el micrófono está hablando y de repente ya se escucha el audio de manera diferente en la parte de cuando estamos nosotros viendo la noticia. Ah, ese es un desfase, ¿no? Tiene que ver desde el momento que se transmitió la señal, de aquí que recorre toda la señal por todo el mundo, de aquí que llega a la parte donde está recibiendo la señal y ya se puede reproducir, ¿no? Pues obviamente en todo ese proceso pues ocurre un pequeño ajá, como un atraso, ándele, vamos a interpretarlo así, como un atraso, ¿no? Y esos son los efectos, ¿no? Que ocurre aquí, o se atrasa o se adelanta, ¿no? Perfecto como lo definió Spinoza, ¿no? Se atrasa o se adelanta. Les digo que a veces no se alcanza a apreciar bien si adelantamos o atrasamos, pero básicamente es un desfase, ¿no? La palabra formal es un desfase, pero lo pueden interpretar como dice su compañero Espinosa, ¿no? Es un atraso, ¿no? Se atrasa la transmisión, ¿no? Muy bien, sale, pues ya entendimos esos conceptos muy básicos en la parte de audio. Entonces ya podemos comenzar a platicar de esa parte de los amplificadores, ¿no? Ok, primeramente hay que definir qué es audio. ¿Qué es audio? ¿Y qué nos dice Google? Que Google, el santo grial de la información. A ver, encuentro bocinitas, encuentro muchas cosas. Que quiero una señal. Audio. ¿Cómo se ve el audio en un osciloscopio? Ok, en realidad, sus canciones y todo lo que escuchan en Spotify y todo se ve así. Sale, lo que estoy marcando en amarillo, eso de manera natural es un audio. Entonces, el audio, o más para atrás, el sonido, es el movimiento de partículas. ¿Sale? Es un movimiento de partículas que nosotros interpretamos a través del oído. ¿Sale? Entonces, nuestro oído, una oreja, ¿no? No me sale. Ok, nos llega una señal de audio, ¿no? Así, pareciera ruido, ¿no? Pero no es ruido, ¿no? Te les voy a explicar por qué. Ok, a nosotros nos llega esa parte, ¿no? ¿Qué involucra tener audio como tal, ¿no? Audio, de manera implícita, pues obviamente que está conformado de manera, el fenómeno físico, pues es un movimiento de partículas, ¿no? Audio, pues ¿qué tiene? Tiene frecuencias, tiene amplitudes, tiene tonos. ¿Qué más? Pues por decirlo así, tiene esto es lo más principal, ¿no? Ok, de manera muy específica, hablamos de frecuencias, ¿sale? Esas frecuencias, nuestro oído es como un filtro, ¿no? De manera natural, esto es un filtro. Nosotros, el audio, la frecuencia audible, me parece que es de 20 a 20 kilohertz o 10 kilohertz. Déjeme lo busco, ¿no? No quiero andar echando mentiras. Ancho de banda de audio.
oído humano. Ok, clásico 20, de 20 a 20 kilohertz, ¿no? Se supone que el humano tiene la capacidad de escuchar en ese rango de frecuencias. Ok, cuando hablamos de un rango, se refiere a un ancho de banda, ¿no? Así se le llama, ¿no? Un ancho de banda, ¿no? Entonces el humano tiene la capacidad de escuchar frecuencias muy lentas a frecuencias relativamente altas para él, para el humano. Obviamente, pues hay animales como el perro que va a escuchar diferente a nosotros, ¿no? A veces nuestra mascota de repente se empieza a alterar, ¿no? De repente como que escuchó a alguien y nosotros ahí no escuchamos nada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el perro tiene un mejor oído, ¿no? Tiene más desarrollado sus frecuencias que va a detectar de un audio, que él va a entender como pues algo que él entienda, ¿no? ¿Sale? Entonces, esto de aquí es nuestro receptor, ¿no? Recuerden que el audio se da de esta manera, ¿no? Como cuando hablamos, ¿no? Entonces hay una persona que habla, bla, 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 transmite audio, habla. Vamos a hablarlo así. El circuito natural del habla se le llama, ¿no? Eso lo ven ustedes en lectura y redacción, ¿no? No recuerdo bien el nombre de la materia, ¿no? O sea, el monito habla. Ustedes producen sonido, bla, bla, bla. Se va por el medio. Este es el medio. Y el medio es el aire. Entonces, por medio del aire y el movimiento de partículas, que eso es el sonido, sonido. Entonces, este es el transmisor, que obviamente nosotros como humanos fungimos como transmisores y receptores, ¿no? Porque podemos hablar y escuchar, ¿no? Siempre y cuando pues no estemos a lo mejor con un impedimento, manera personal, ¿no? Que no podamos escuchar bien o que no podamos hablar bien. Sale de manera natural, nosotros nos comunicamos así. Hablamos y escuchamos, ¿no? Entonces el transmisor es el que habla. El receptor, pues es el que escucha, ¿no? Entonces tengo otro monito. Vamos a decirlo así que tiene, no sé cómo dibujarlo, va a parecer como un duende, ¿no? Algo así, no sé, que tiene unas orejitas ahí y le va a llegar el mensaje, ¿no? Ok, este es el receptor y escucha, ¿no? Este habla y este escucha. Nuestra forma de comunicarnos, funciona así. Vamos a hablar, yo estoy hablando y ustedes me están escuchando. ¿Tienen alguna duda? Ustedes me van a preguntar, ustedes están hablando y yo estoy escuchando, ¿no? Todo eso es el circuito del habla, ¿no? Que se le llama, ¿no? ¿Y cuál es nuestro medio de transmisión? Pues el aire, ¿no? Por medio de partículas nosotros emitimos un sonido, ¿sale? Y estas partes involucradas lo van a interpretar en forma de audio, ¿no? El audio también tiene codificación, ¿no? Codificación. O sea, ¿qué tiene que ver eso de la codificación? Tiene otras propiedades el audio, ¿no? Hay muchas. También tiene la parte de la compresión. No vamos a entrar en esas partes porque están bastante complicadas. Ni yo mismo podría explicar. Tiene que ver más con el procesamiento de este mismo de audio, ¿no? Básicamente el audio es el mensaje que ustedes mandan, ¿no? Obviamente todo esto está codificado por medio de un lenguaje. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos español. Si yo quiero hablar con un chino, no me va a entender mi papá, ¿no? ¿Por qué? Porque él maneja otro lenguaje. Para él, nada más va a percibir que estoy haciendo un sonido, ¿no? O sea, mis palabras, él la va a interpretar como un sonido, ¿no?
Al igual que yo, voy a interpretar sus palabras como un sonido, o algo, ¿no? Como los patos, ¿no? Sin embargo, yo no entiendo nada. ¿Por qué? Porque la parte de la interpretación, o sea, nuestro cerebro, no está acostumbrada a escuchar otro tipo de lenguaje, más que el nativo, que es el español, ¿no? Eso ocurre también en los sistemas electrónicos. Nosotros, para el momento de transmitir o, o recibir audio, nosotros tenemos que tener una etapa de codificación, ¿no? Es como el tipo lenguaje, vamos a llamarlo así, ¿no? Para que todos entiendan, ¿sale? Para que todos entiendan. Es un tipo de lenguaje, ¿no? Ya lo hablaremos después, ¿no? Entonces, eso está el audio. Nosotros de manera natural, pues hablamos entre nosotros, hispanohablantes. Podemos hablar con gente de Argentina, de Colombia, a pesar que su lenguaje varía un poquito en cuestión de símbolos y de fonética, como se escucha. A veces que se dicen parceros, se dicen otras cosas, pero siguen hablando español, ¿no? Entonces, a nivel Latinoamérica, nosotros nos podemos entender, ya sea con argentinos, con chilenos, con peruanos, con brasileños, no creo, ellos hablan otro tipo de idioma, este, pero por lo menos con América Latina, sí, ¿no? Salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos, todos ellos, ¿no? Todos ellos, parte de Latinoamérica, nosotros podemos comunicarnos con ellos, hablan español, ¿no? Con ciertas variantes, pero pues hablan español. ¿Sale? Entonces, ¿qué aprendimos en esta parte de audio, en la introducción de audio, para darle pauta a lo que es amplificadores de audio? Porque existen muchas características, ¿no? En la parte de audio, ¿no? Y también características propias del humano, ¿no? Como nosotros no tenemos integrado nada, ni chips, ni nada, y podemos interpretar un mensaje de alguien, ¿no? De nuestra novia, de nuestro novio, de nuestro papá, de nuestro tío, cuando nos habla, ¿no? Donde el sonido o la voz, que es el mensaje, viene de esta manera, viene de esta manera. Es una parte eléctrica, ¿no? Entonces, qué maravilloso es nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cerebro, ¿no? O sea, interpreta estas partículas del sonido en forma de vibración, están vibrando, recuerden que las partículas se están moviendo, están vibrando, llegan al oído y nosotros, por medio de, si vieron biología, ¿quién se sabe las partes del oído? Por ahí tienen nombre como de herramientas, ¿no? El martillo, el yunque, el estribo, oído. ¿Sale? Entonces, tenemos el oído por medio de conformación fisiológica. Nosotros interpretamos ese audio. No se alcanza a ver bien. Espero que se vea bien. Bueno, ahí se ve más pro, ¿no? Nosotros de manera natural, vamos a decirlo así, porque nosotros nacemos con esto, interpretamos todas esas frecuencias que trae la voz. Entonces el audio trae muchísimas frecuencias, trae altas y bajas frecuencias y frecuencias intermedias. ¿Sale? Entonces ya hablamos de otra cosa, ¿no? Entonces el audio puede tener bajas frecuencias, altas y medias, ¿no? Entonces el audio o el sonido puede tener altas, bajas frecuencias. Nuestro cerebro lo interpreta, recuerden que nuestro cerebro, todo el sistema nervioso se interpreta con señales eléctricas, ¿sale? Nosotros manejamos con impulsos eléctricos. Por eso también somos muy susceptibles a toques, ¿no? Que nos den así como descargas. Estamos compuestos de agua también y somos conductores. Ok, entonces por medio de la conformación, no voy a entrar en temas de fisiología, no es mi área. Nada más estoy diciendo cómo nosotros recibimos el audio. Aquí está la oreja, vienen las vibraciones de las partículas, empiezan a vibrar unas membranas que tenemos aquí en el tímpano. Por eso siempre es bien importante pues cuidar nuestro tímpano, no escuchar sonidos estridentes que se les llama o demasiado altos, porque nos podemos quedar sordos, ¿no? En este caso, pues se daña el tímpano, ¿no? Entonces el tímpano resuena, ¿sale? A esas frecuencias que vienen del audio, vibra. Entonces, esas vibraciones o esa vibración, esas membranas, la interpretan el yunque, el martillo
y el otro, que es el estribo, bueno, no lo encuentro, ¿no? Ah, bueno, lo interpretan este tipo de conformaciones anatómicas, ¿no? Y eso básicamente hacen resonancia, se le llama, ¿no? En audio, otra palabra que también voy a incluir al glosario, es una resonancia. Entonces vibra a la frecuencia natural conforme la entrada, ¿sale? Entonces estas eh, partes anatómicas interpretan esas vibraciones del tímpano y hacen la función de filtro. Entonces podemos interpretar la música, ¿no? O sea, de manera muy natural, todo este dispositivo, bueno, no dispositivo, porque estoy hablando en términos de electrónica, toda esta conformación anatómica funciona como un receptor de audio, ¿no? Qué interesante, ¿no? Pero nosotros ya lo tenemos de manera natural, ¿no? Ya nacemos con él, ¿sale? Él lo interpreta y nuestro cerebro, pues es la computadora que interpreta esas señales, ¿no? Y ya nosotros podemos disfrutar nuestra música, ¿no? O por lo menos podemos entender el mensaje que nos dan, ¿no? Por medio de la interpretación de todo esto, ¿no? Obviamente, pues esto no es perceptible para nosotros, es algo muy natural que pues aprendemos, es algo primitivo que se le llama, es como caminar, es algo que nosotros no tenemos conciencia de ello, simplemente lo hacemos, es como ir al baño, ¿no? Y todas esas partes, escuchar también y hablar, caminar, es parte de la cuestión conductual y primitiva del ser humano, ¿no? Nosotros lo hacemos y yo no me estoy pensando, ay, como que quiero escuchar esta frecuencia. A ver, voy a ajustar el oído, ¿no? A ver, como que me voy a poner esta posición. O como que quiero caminar, pero ahora voy a caminar, así con el pie un poquito salido. O sea, nunca pensamos en eso, ¿no? Simplemente lo hacemos, ¿no? Ah, pues voy a caminar y voy a jugar fútbol o voy a jugar videojuegos y mis manos se mueven para hacer un combo ahí. O jugar Call of Duty, ¿no? Entonces, es de manera primitiva nosotros hacemos cosas, ¿no? Entonces, de manera primitiva nosotros interpretamos el audio de esta forma, ¿no? A través de la interacción de diferentes partes anatómicas de nuestro cuerpo y básicamente vamos a decirlo así, es un receptor de audio natural, ¿no? Que nosotros interpretamos, ya hace toda la codificación, traducción del lenguaje. ¿Por qué? Porque ya sabemos español, así que ya podemos entender los ruidos que nos llegan, o en este caso los sonidos que nos llegan, ¿no? ¿Sale? Interesante, ¿no? Bueno, básicamente todo el desarrollo de tecnología se ha tratado de basar en cómo, pues el misterio humano, ¿no? Todavía parte del desarrollo tecnológico, pues viene basado en cómo nosotros percibimos el mundo, ¿no? Como humanos. La televisión, pues obviamente es parte también del desarrollo, de cómo tenemos la visión de nuestros ojos, pues para percibir imágenes. Aquí tenemos el audio, también una parte importante. Podemos escuchar nuestra música, ¿no? Y etcétera, ¿no? Un montón de aplicaciones. Bueno, seguimos. Les digo que es un tema bastante extenso. ¿Dudas hasta el momento? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Siguen ahí? ¿O ya se fueron a jugar Free Fire? No se vayan. Ok, muy bien. Muy bien, entonces ya tenemos definido qué es el audio. Ok, excelente. Muy bien. Ok, ¿qué sigue ahora? Entonces vamos a hablar ya propiamente de los amplificadores. Ahora sí. Ya definimos el sonido, todo el glosario. Obviamente, pues hay muchas más palabras, ¿no? No voy a entrar a detalle, pues obviamente nunca acabaríamos. Les digo que es un curso completo de esto y creo que me quedaría corto. Nosotros lo tenemos que ver en un mes, muy visionarios, pero pues más que nada vamos a ver lo introductorio, ¿no? Lo que ustedes, por lo menos que sepan interpretarlo un poquito, ¿no? Tal vez no a nivel experto, pero pues que se entienda, ¿no? Decir, me están hablando de esto, me están hablando de un amplificador. Me están hablando de que está atenuando. Una distorsión, un ruido, una frecuencia. ¿Vale? Así. Como hablan los médicos, pero para nosotros electrónicos, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Es lo que estamos
viendo en segundo semestre. Como hablan los médicos, vamos a hablar nosotros, pero en tópicos de electrónica. Eso es. Bien, entonces vamos a hablar de los amplificadores de audio como tal. Ah, perdón, se copió una que no era. Vamos a ver, ese está más completo. No, este. Ok, existen diferentes configuraciones típicas de amplificadores. En este caso, de amplificadores de audio. En este caso vamos a ponerle BJT, ¿no? BJT nos habla de pequeña señal, ¿no? Nos habla de pequeña señal, que son tipos de amplificadores que no podemos usar con señales altas o que vengan con voltaje muy alto. Se le refiere a pequeña señal que estamos amplificando, por ejemplo, señales de milivolts, o sea que, por ejemplo, que midan, no sé, 0.3 volts y la vamos a amplificar a 1.5 volts a más o a 5 volts. Ya se me hace mucho, ¿no? Entonces, pequeña señal se refiere a que nos vamos a concentrar, como su nombre lo indica, en señales pequeñas, ¿no? BJT es un acrónimo en inglés que se le llama bipolar junction. No sé cómo se escribe. Transistor. Ok, transistor. Les digo que mi inglés tampoco no es muy acá, muy bueno. A ver, vamos a buscarlo. BJT, transistor. Por eso, mejor uso el luz. Ok, junction. Aquí está. Jun NC. Ok, Jun. ¿Qué? NC. Algo así como que transistor bipolar de junta o que está unido. Transistor de unión bipolar. Junction es unión, ¿no? Esto es unión. Esto pues, se traduce como transistor de unión bipolar, ¿no? En español. Casi la mayoría de la literatura, pues les digo que va a ser todo lo que ustedes encuentren, pues también va a estar la mayoría en inglés, ¿no? Pero pues obviamente es un tema que ya se viene trabajando en años, tiene muchos años todo esto. Recuerden bien que el salto en la electrónica fue con la electrónica digital. Este pertenece a lo que es electrónica analógica. Fue de lo primero que se estuvo trabajando. Pues obviamente van a encontrar mucha información. Entonces, esta es una de las configuraciones básicas de transistores bipolares o de pequeña señal. Ok, aquí manejan diferentes configuraciones: base común, emisor común y colector común. Cada una de este tipo de configuraciones pues tiene diferentes propiedades, ¿no? Tanto propiedades de ganancia, propiedades eléctricas, vamos a decirlo así, de ganancia, de impedancia, de salida, ¿no? Hablamos otra vez en términos de ganancia, ¿no? Ya habíamos definido anteriormente que es una ganancia, que es la proporción de amplificación. En este caso, el factor que va a hacer que atenúe o amplifique una señal, ¿no? Ya lo vimos ahorita, hace ratito, ¿no? Hace como 40 minutos. Entonces, la ganancia va a estar dado en esa forma, ¿no? Aquí vienes en esta tabla, como lo explica aquí, es como lo expliqué hace rato, ¿no? Nada más que viene más desglosada, ¿no? Si dice que si es mayor a 1 la ganancia, si es menor a 1, se refiere a que se va a atenuar o se va a amplificar, ¿no? Recuerden bien que la ganancia mayor a 1, pues va a amplificar, ¿no? Ganancias menores a 1 va a atenuar. Y nos dice diferentes propiedades, ¿no? Cuando hablan de impedancia de entrada e impedancia de salida, se refiere
a la propiedad que se le llama desacople de impedancias, ¿sale? Una propiedad interesante de los circuitos electrónicos es la propiedad del desacople de impedancias. Recuerden bien que tenemos que garantizar la máxima transferencia de energía, a eso se refiere, ¿no? Nosotros al momento de conectar una cosa con otra, nosotros tenemos que garantizar que el mensaje llegue a otro lado, ¿no? O sea, si yo soy un electrón, tengo que garantizar que tengo que llegar para allá, ¿no? O sea, ¿qué es la única cosa que me puede impedir como electrón llegar para allá? Pues una resistencia muy alta. ¿Por qué? Porque pues yo me manejo por medio de la ley de Ohm, ¿no? Voltaje y corriente. Entonces, lo único electrón que me impide llegar hasta allá, pues puede ser que no tenga el suficiente voltaje, puede ser que no tenga la corriente suficiente, puede ser que haya una pared muy grande, o sea, que haya mucha impedancia o mucha resistencia que me impida moverme, ¿sale? Visualicemos que el electrón es como si fuera un nadador, ¿sale? Olímpico. El canal donde va a nadar es el conductor. A través de donde va a nadar es cómo se va a transmitir, ¿no? Entonces, la corriente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si al agua le pongo lodo, pues no va a ser tan fácil de nadar. Si quito ese lodo y le pongo arena, pues peor, ¿no? No voy a poder mover, ¿no? Son arenas movedizas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a ocupar más trabajo, o sea, voy a ocupar nadar más para llegar al otro lado. Entonces, al ocupar más esfuerzo, ocupo más voltaje, ocupo amplificarlo. ¿Ok? ¿Qué más? Puede ser que quito todo eso y pongo hielo y casi me esté congelando, ¿no? Entonces hay mucha resistencia y no me puedo mover, ¿no? Me cuesta trabajo ir. Entonces, en todo ese ejemplo absurdo que estoy diciendo, es la interacción de la ley de Ohm, ¿no? Y la interpretación de cómo se manifiestan todos los circuitos eléctricos, ¿no? Obviamente, estos amplificadores de audio, BJT, o como cualquier tipo que exista, juegan ese papel de la ley de Ohm, ¿no? Por eso hablan de características eléctricas como lo son impedancia, ganancia, todo esto que está aquí, ¿no? ¿Sale? Entonces, propiamente, para que un amplificador sea bueno, esa es una regla general de los amplificadores, debe tener una impedancia muy baja a la entrada y una muy alta a la salida. ¿Sale? Eso es lo que manejan por lo general, ¿no? Por lo general, obviamente va a variar con respecto a cada configuración, ¿no? Por ejemplo, aquí está diciendo lo contrario, ¿no? Aquí está diciendo lo contrario, ¿no? Y aquí habla sobre acoplamiento de impedancias, ¿no? Lo que yo me refiero es a la máxima transferencia de energía, ¿no? Yo quiero garantizar que mi señal vaya de un lugar a otro, ¿no? ¿Cómo lo hago? De manera ideal o de manera en un supuesto, esa es una suposición. Quiero que mi entrada esté lo menos obstaculizada posible, o sea, que se haga la transferencia máxima, ¿no? Que si yo conecto una cosa con otra, no me impida nada, entonces que entre de lleno la señal que estoy metiendo, ¿no? A una impedancia baja. Y quiero que a la salida sea una impedancia muy alta. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Si lo manejamos en términos de transferencia de energía, si yo tengo amplificador 1, amplificador 2, si estoy diciendo que la impedancia, recuerden que la impedancia es la resistencia, nada más que tiene otro nombre como que, vamos a decirlo más fifi, ¿no? Más fino, pero el nombre propio pues es impedancia. Entonces, si es muy baja y en esta intersección de etapas, la impedancia es muy alta, pero esta impedancia es muy baja, entonces al momento de yo acoplar,
dos amplificadores, eso se le llama acoplar en cascada. Yo sé que es mucha información ahorita, ¿no? La vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Recuerden que estoy introduciendo el tema. Tal vez se escuche medio extraño todo lo que digo. Sin embargo, vamos a ir entrando en tema, ¿no? Ya después. Entonces, si conecto unas etapas de amplificador en cascada, pues, es decir, una tras otra, seguiditas, como en serie. Entonces, si los dos amplificadores tienen la misma propiedad de impedancia de entrada baja e impedancia de salida alta, entonces, si yo conecto los dos amplificadores, como yo tengo una impedancia alta y una impedancia baja, vamos a decirlo así, que ocurre como un tipo resistencias en paralelo, ¿no? Te va a quedar la resistencia la menor de la menor, vamos a decirlo así, ¿no? Es una regla de electrónicos, ¿no? Entonces, aquí garantizamos la máxima transferencia de energía, que en este caso garantizamos la máxima transferencia de ¿qué? De lo que nosotros estemos transmitiendo, ¿no? Aquí pues a lo mejor se está amplificando, a lo mejor aquí se amplifica más, ¿vale? De acuerdo a lo que estemos haciendo, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿no? Con la máxima transferencia de energía, ¿no? Nosotros al tener una impedancia de entrada baja y una impedancia de salida alta con respecto a un solo amplificador, si lo conectamos en cascada, garantizamos que esta energía fluya, que en este caso van a ser voltajes, ¿no? Ese es el concepto más o menos que lo debemos de relacionar, obviamente de acuerdo a la aplicación específica que nosotros queramos hacer, o sea, ya sea de este tipo, de este tipo o de este tipo, pues van a cambiar sus propiedades eléctricas, ¿sale? Muy bien. Qué confuso, ¿no? Dicen, híjole, pues qué tanto electrónica tiene, ¿no? Yo pensé que nomás eran puros dibujos, ¿no? No, pues no. Así decía yo cuando estaba aprendiendo. No, ojalá fueran dibujos, pero no, así es, ¿no? Hay mucho que aprender, ¿no? Ok, ¿qué más podemos notar en los amplificadores aquí en las configuraciones? Si le doy un zoom aquí. Hablan de esta letra, ¿no? Esta letra va a ser su dolor de cabeza durante este mes. Esta que está aquí, ¿no? El factor beta, ¿no? Beta es una letra griega y básicamente ese beta es nuestro factor de ganancia. Así se le conocen en los transistores, ¿no? Entonces, beta es el factor de ganancia, para lo cual nosotros vamos a utilizar para poder realizar amplificadores, perdón. Nos vamos a basar mucho en la cuestión de beta. O sea, a lo mejor no se alcanza a ver bien la beta, pero una beta es así, una letra griega, ¿no? Ya la dibujé acá abajo. Ok, beta. Letra griega y se refiere al factor de ganancia, ¿no? Factor de ganancia. Lo que explicábamos hace rato. Se refiere al factor de ganancia. Entonces va a ser una de las características más importantes, por decirlo así, pues de proponer amplificaciones, ¿no? En este caso amplificadores en los transistores, ¿no? Muy bien. Entonces ahorita estamos viendo introducción, vimos transferencia de energía. Ok, ¿qué otra cosa hay que considerar, no? Meramente este tema es introductorio el día de hoy. No entramos en cálculo ni nada de eso ya se verá después. ¿Qué más necesito saber? Que necesito saber la operación, la zona de operación del transistor. Zona de operación.
van a escuchar palabras como saturación, corte, vamos a ponerle un nombre, ¿no? No creo que exista este nombre. Vamos a ponerle normal, ¿no? Se me antoja ponerle normal. No creo que exista, esta parte, esta zona, ¿no? Esta es la zona normal, vamos a decirlo por ponerle un nombre. Y es la zona donde el amplificador hace su función. ¿Qué quiere decir? Pues amplifica, ¿no? Que para eso lo voy a hacer. Amplifica. Entonces, esta es la zona donde el transistor se va a comportar como un amplificador, ¿no? Vamos a visualizar qué es eso de las zonas, ¿no? Déjenme buscar una imagen que sea ilustrativa para que ustedes lo tengan presente. Aquí había visto una bien chida, por decirlo así. Esta. Ok, las gráficas que se ven ahí, después las vamos a ver con más calma, ¿no? El momento del diseño de un amplificador. Abajo vamos a ver un ejemplo sencillito nada más para que no nos compliquemos la existencia. Les digo que pues, estamos aprendiendo electrónica, ¿no? No es para que entremos y nos desanimemos, ¿no? A veces sucede mucho eso, ¿no? Que lo vemos muy difícil y decimos, chin, ya me agüité, ¿no? Pero no, no hay que deprimirse, estamos comenzando, ¿no? Entonces esas gráficas que se ven ahí nos hablan del comportamiento del amplificador, ¿no? Recordemos el símbolo, pues, de los transistores, ¿no? Que es el elemento semiconductor del cual va a estar conformado, pues, los amplificadores de audio, ¿no? Ya se veía venir, ¿no? Como dice el meme, ¿no? Entonces, esta es la base, colector, emisor, ¿no? Y lo que nos representa acá, pues es la interacción corriente del colector, voltaje colector emisor, corriente colector, voltaje colector emisor y corriente, ¿no? Ok, la imagen que está en medio es cómo se va a comportar nuestro amplificador, ¿no? Hay un punto ahí, hay un punto, ustedes ya empiezan a graficar en la parte pues de álgebra, ya les enseñan el plano cartesiano, ¿no? Cómo graficar un punto en eje X y en eje Y, ¿no? Nada más que aquí no se llama X, aquí se llama BCE y la Y pues se llama IC, ¿no? Estamos graficando voltaje versus corriente, ¿no? O sea, ¿qué tanto voltaje para tanto corriente le corresponde? Eso lo ven en matemáticas, ¿no? Nada más lo estoy expresando. Esto de aquí, pues es el comportamiento del transistor, donde nosotros esperamos que se mantenga en esta zona segura, ¿no? Este punto de aquí se llama Q. Entonces el punto Q, o en inglés se llama quality, es la calidad, vamos a decirlo así, traducido al español, de nuestro amplificador, ¿no? Nosotros queremos que nuestro amplificador se vaya en este margen, ¿no? Que se maneje por aquí, ¿no? Déjenme ver si encuentro otra imagen más clara para explicar ese punto.
Que hace rato había visto una bien padre que no encuentro. Aquí está. Esta está. Como debe de ser. Copy. Sale. Si observamos la señal, esta misma imagen que está aquí es esta que está aquí. Si le hacemos un zoom, vamos a quitarle poquito zoom. Ok, tenemos esa misma imagen como si le hubiéramos hecho zoom, pero es de acá. Ok, así se va a comportar nuestro amplificador, perdón, en base a la operación de este movimiento Q. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros esperamos que el Q, por lo general, garantizarlo que esté la operación en medio, ¿no? Por aquí en esta pendiente. ¿Qué pasa con la señal de salida? O sea, si observamos la señal de salida, si la señal de entrada fue así, y se dan cuenta, una senoidal normal, mi salida amplificada está saliendo mocha, ¿no? Está saliendo como cortada. Entonces, eso quiere decir, es debido a que el punto de operación se movió, ¿sale? Entonces, está en corte. Aquí está en corte. Cuando dicen que un amplificador está en corte, es que la señal se empieza como, es también una distorsión, ¿no? Se empieza como que a deformar, ¿no? Se está como mocha, ¿no? ¿Sale? Aquí podemos ver otros efectos. Es más, se los voy a poner en imagen. Corte y saturación. A ver si encuentro una imagen más ilustrativa. Encuentro la imagen. No, no la encuentro. A ver, espérenme. Corte y saturación gráficas. Transistor. Aquí está. Ok. Copy. Y la voy a poner en otra imagen aquí, ¿no? Es más, voy a poner las tres aquí, ¿no? Para que se vea, ¿no? Ahí está, ¿no? Esa es la interpretación de un amplificador con matemáticas, un poquito, y se refiere básicamente a los puntos de operación, ¿no? Ok, si yo le hago un zoom aquí, se le llama región activa a la región donde nuestro amplificador todavía se va a comportar un poquito sin distorsión, ¿no? O sea, habla de esta franja, ¿no? Por eso se le llama región activa, ¿no? Región activa es todo esto, ¿no? Estas rectas son el comportamiento de la corriente de la base, ¿no? Aquí es nada más como que el dibujo, ¿no? Esa es la interpretación de un amplificador, ¿no? Es la evolución para diferentes valores de un amplificador, ¿no? Hablan de diferentes zonas, ¿no? Región de saturación y región de corte. Ya vimos ahorita qué hace la región de corte, ¿no? La región de corte provoca una distorsión al voltaje de entrada. ¿Qué significa? Como la señal se está distorsionando al voltaje que nosotros estemos polarizando. Por ejemplo, si es un amplificador que utiliza una alimentación de 5 volts, entonces esa distorsión aquí la va a cortar, ¿no? A 5 volts, ¿sale? No se va a ver así bonita, ¿no? Se va a ver así como que la va a achatar
al voltaje que esté polarizando, ¿no? Por eso se llama de corte, ¿no? Ya está en esta zona, ¿no? Y en saturación la va a poner a cero. Aquí dice que el voltaje colector-emisor va a ser a cero. ¿Qué quiere decir? Que se va a ver como una raya, ¿no? Bueno, se va a ver a tierra, ¿no? Recuerden que el cero es tierra, ¿no? Entonces va a haber una raya como que, una raya aquí, ¿no? Si esta es la señal, se va a ver aquí nada más la raya, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que ni siquiera está haciendo nada, ¿no? ¿Quién sabe qué está haciendo, ¿no? Entonces, el punto óptimo donde nosotros debemos trabajar en un amplificador, donde esta gráfica nos interpreta las corrientes que ocurren en una etapa de amplificación, llámese la configuración que sea, porque ya vimos que son muchas. Bueno, esas son algunas, pero obviamente hay más. Y estos tres tienen este tipo de comportamiento, ¿no? En sus corrientes, como aquí. Entonces nosotros para que un amplificador trabaje de manera óptima o de manera que lo que debe de ser, este Q no debemos dejar que se vaya ni para acá ni para acá. Queremos que se maneje en esta zona, que se llama región activa. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Si la Q la vamos aproximando hacia acá, hacia abajo, va a pasar que el amplificador va a actuar de esta manera. Si la Q empieza a ser hacia arriba, hacia acá, entonces va a ser una raya aquí, ¿no? Ya no te va a dar nada, ¿no? El amplificador. Entonces esperaría que nosotros tengamos el amplificador trabajando en esta manera, en esta parte de aquí, así, región activa, ¿no? Todo esto de aquí son la interpretación de la corriente que entra a la base, ¿no? Recordemos bien que todos estos tipos de amplificadores funcionan con transistores. Aquí está. Corriente de la base, corriente del colector, corriente del emisor. Obviamente va a haber voltajes, colector-emisor, un voltaje de la base, un voltaje colector, que esos ya los miraremos la siguiente clase de manera un poquito más puntual. Ahorita estamos en la introducción, aprendiendo el lenguaje de electrónica con referente a lo de audio, aprender los diferentes fenómenos que ocurren. Posteriormente ya veremos algunos cálculos, ¿no? Matemáticos para hacer este tipo de cosas. A lo mejor no de manera tan profunda, porque les comento, pues ustedes van en media superior. Sin embargo, pues hay que verlo, ¿no? Aunque sea un poco, para que lo conozcan, ¿no? Como parte de la formación. ¿Cuál sería mi interpretación física? Si yo ya estaba hablando de audio, ¿no? O sea, obviamente yo aquí con dibujitos, pues yo no veo absolutamente nada, ¿no? Pero ¿qué implicaciones tendría una distorsión, por ejemplo? O un ruido en una bocina, ¿no? Pues obviamente como su propio nombre lo define, ¿no? De manera intrínseca, ¿no? O sea, si tengo una distorsión, ¿dónde han escuchado distorsiones? Ok, ¿quién les gusta tocar la guitarra eléctrica o le gusta el rock? ¿Dónde han escuchado distorsiones? ¿Alguien que les guste la guitarra eléctrica o el rock? ¿O el metal o cosas así? O a lo mejor yo estoy diciendo cosas de viejitos, no sé. Ese tipo de música, ¿no? No sé si han observado cuando el guitarrista toca la guitarra eléctrica, válgame la redundancia, pues obviamente que sí. Este, tiene como una palanquita. A veces, a ver, déjense las pongo. Trato de aterrizar los conceptos que vemos aquí, ¿no? Para que ustedes tengan, pues, una noción, ¿no? Que tengo mi guitarra eléctrica, ¿no? Obviamente, pues yo no sé tocar, ¿no? Sin embargo, pues sé de audio, ¿no? Tengo esa guitarra eléctrica, la estoy tocando así bien, pues bien a mis acordes. Y de repente hago un sonido medio raro, ¿no? Algo así como que, o algo así, ¿no? O de repente el sonido se escucha raro, ¿no? Como que le da un cierto efecto, ¿no? Ese efecto que se escucha en la guitarra es una distorsión, ¿sale? A veces a las guitarras eléctricas también les colocan un pedal, ¿no? Hay un pedal.
el cual también hace ese efecto de distorsión. Y esa distorsión puede ser expresado tipo así, un tono, ¿no? Recuerden bien que el audio, recuerden bien que la guitarra es una cámara de resonancia, ¿no? Como la guitarra acústica, ¿no? ¿Cómo produce un sonido? Este, es como un tambor, ¿no? Nosotros tocamos las cuerdas y ocurre un efecto de resonancia. Vibran las cuerdas y esas vibraciones se transmiten a la cámara de madera. Y recuerden bien que el sonido son vibraciones, ¿no? Son vibraciones de partículas. Entonces, resuenan. Por eso les digo que esa palabra también va a ser una de las importantes en cuestión de audio. Resuenan en la cámara, ¿sale? Y el sonido que produce, pues es un tono de guitarra, ¿no? Y eso nosotros ya lo interpretamos como, pues a lo mejor algún acorde o una música que a nosotros nos agrade, ¿no? ¿Sale? En la cámara acústica. Por eso se llama guitarra acústica, ¿no? Válgame la ironía, ¿no? Es por eso. Ok, cuando es eléctrico, pues obviamente el sonido ya está codificado, ¿no? Porque está de manera eléctrica, ¿no? No tiene el mismo efecto que esto, sin embargo, también hace vibrar las cuerdas, ¿no? También ocurre, pero de manera eléctrica, pues se produce el sonido. Ok, pregunta muy aplicativa, muy bien, Martínez. Dice, profe, ¿y los bajos del carro están distorsionados o por qué suenan tan feo? Ah, ok, suenan tan feo. Ok, vamos a contestar esa pregunta rápida, ¿no? Ok, en el carro, recuerden que el sonido lo podemos parametrizar o lo podemos medir en decibeles, ¿sale? Los decibeles es una medida en el audio en el cual nos dice la intensidad del sonido, ¿no? Decibeles, ¿sale? En el bajo, por ejemplo, el sonido del bajo es un sonido grave, ¿no? Pues se escucha, así se escucha raro, ¿no? ¿Qué pasa? Como son vibraciones de partículas, si se dan cuenta los que les gusta el estéreo y los carros y eso, o que están con su papá ahí poniendo estéreos, ¿cómo es el bajo? La bocina del bajo es una bocinota, ¿no? Que tiene un imán y está grandota. No sé si han visto la bocina, ahí los que les guste ahí armar estéreos. Ok, como está vibrando la membrana de la bocina, entonces con imágenes para que entendamos, ¿no? Ok, esta bocina. Si se dan cuenta es una membrana, está compuesta de una membrana. Esa va a vibrar y es la que provoca los sonidos. Pero el bajo es tan alto, los decibeles que maneja, o sea que la intensidad del sonido es tan alto en decibeles que vibra junto con la carrocería del carro y por eso se escucha del demonio, ¿no? Se escucha bien mal. Bueno, para mí hasta es de mal gusto, ¿no? No se escucha bien, ¿ok? ¿Por qué? Porque las partículas están vibrando a tal intensidad, se está transmitiendo el sonido hacia el material. Recuerden bien que hasta parece, a veces uno siente hasta que vibra, ¿no? Pues es un movimiento de partículas. Entonces, en nosotros ocurre un efecto que se llama de resonancia. ¿Qué quiere decir? Que la frecuencia natural con que nosotros estamos transmitiendo el sonido, nosotros la emulamos. Haz de cuenta que como si nosotros fuéramos parte de lo mismo y entramos en armonía, ¿no? Resonancia es entrar en armonía. Es como si dos personas se pusieran a bailar y de repente bailan igualitas. O sea, tienen armonía, ¿no? Están, están bailando igual. Entonces, están bailando simultáneamente, entonces tienen armonía. La resonancia es parecida. Nuestro cuerpo resuena a la misma frecuencia que el audio. O sea que la carrocería del carro resuena a lo mismo que hace en la bocina, ¿no? Por eso escucha así todo feo y de repente como que se está destartalando, ¿no? Profe, Mande. ya se acabó la clase. Muchas gracias, Valencia. Sí, ya se acabó la clase, me emocioné. Bueno, entonces, Sí, por aquí la eso vamos le a quería dejar. decir. Sí, sí, ahí ya contesté la pregunta de Martínez. Luego le seguimos, ¿sale? Le seguimos el viernes. Cuídense. Hasta luego.